Buenas noches, estimados compañeros. Para continuar con el tema de activos intangibles que les mencionaba Manrique anteriormente, voy a retomar las últimas dos preguntas que él puso en su participación, que hablaba específicamente sobre las interrogantes que se tienen que plantear al momento de poder determinar si estamos ante un activo intangible. Para estas interrogantes, para repasar un poco, para una correcta interpretación debemos analizar y valorar si realmente estamos ante un activo intangible según los puntos específicos que establece la NIC 38 y después de haber llevado a cabo el análisis y determinar si ese realmente es un activo intangible, tenemos que tomar en cuenta si ese va a formar parte de la lista de los activos intangibles establecidos en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en su inciso F. Para continuar, tenemos que tomar en cuenta, ya desde el punto de vista de la administración tributaria, que existen algunas interpretaciones asociadas a los activos intangibles. Para efectos de proceder con una clasificación de amortización de los costos de un activo intangible, se tiene que tomar en cuenta una interpretación realizada por la Administración Tributaria en las resoluciones 5201 y 1002. Estas resoluciones básicamente lo que indican es que la Administración Tributaria está de acuerdo con lo que establece la NIC 38 y que se debe amortizar el costo de un activo intangible de forma sistemática en los años que componen su vida útil, a excepción de aquellos activos intangibles que estén estipulados en el artículo 9, inciso F de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con respecto a los cuales en ningún momento se va a proceder con alguna deducción alguna para efectos del impuesto sobre la renta, pues no se consideran como un gasto deducible. Como parte de la interpretación de la NIC 38, tenemos que tomar en cuenta el tema de los costos de investigación, desarrollo y activos intangibles. Entonces, para esta interpretación se tiene que tomar en cuenta los conceptos indicados en la NIC 38, los cuales pueden afectar la base imponible del impuesto a las utilidades, pues queda opción del contribuyente se va a aplicarlos como gastos deducibles del periodo en el que se incurrieron o se registraron como diferidos para amortizar en un periodo máximo de 5 años. Para el procedimiento anterior se tiene que tomar en cuenta que este principio de deducibilidad se aplicaría solamente para aquellos activos intangibles que no están incluidos en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente en su inciso F. Pues para estos que están establecidos por ley no aplica ningún tipo de deducción, como les mencioné anteriormente, para que afecte la base imponible del impuesto sobre las utilidades. Ahora, si desprendido de una interpretación del contribuyente y se registra la parte diferida y se utilizan los gastos, por ejemplo, en varios periodos que no van a coincidir con los que indica, por ejemplo, la ley, se va a generar una diferencia temporal y se da paso a la generación de un activo por impuesto de renta diferido y el cual va a tener un tratamiento específico de acuerdo a lo que indica la NIC 12. A continuación quisimos ponerles un caso práctico relacionado con el tema de los activos intangibles. Por ejemplo, este caso es el ejemplo de un activo intangible que tiene a cargo una primera etapa que es de investigación y otra etapa que es de desarrollo. Aquí es muy importante tomar en cuenta que de acuerdo a las interpretaciones y de acuerdo a lo que indica la NIC 38, la parte específica de investigación es una parte donde su gasto no está donde no podemos capitalizar esa sección, eso iría directamente al gasto. Esa parte de investigación, para efectos de este caso, los rubros que van a componer esa parte de investigación tienen que ser rubros que están asociados directamente con el activo intangible y que se pueda la empresa demostrar que efectivamente están asociados. En este caso, por ejemplo, pusimos el tema de un desarrollador, el laboratorio, las licencias, inscripciones en los registros, asesor especialista, honorarios y también pusimos un rubro de publicidad que, como podemos ver, para efectos del tercer trimestre, cuando ya el activo intangible pasa de su etapa de investigación a su etapa de desarrollo, específicamente en la etapa de desarrollo ya estamos hablando de un costo que sí va a ser capitalizable. Y igual, en esa parte del costo capitalizable tenemos que tener claro que solamente podríamos capitalizar aquellos costos que estén directamente asociados con el activo intangible y que se requieran para efectos de poner en práctica, para efectos de que ese activo intangible produzca esos beneficios futuros que se esperan y que realmente le vayan a generar a la empresa.
Para efectos de este caso, quisimos poner la línea de publicidad para hacer la exclusión específicamente de los 900.000, por ejemplo, en el momento que vamos a calcular qué se va a considerar como un gasto deducible. Entonces, como la parte del desarrollo, que es lo que estamos contemplando, sí está dentro del costo capitalizable, el monto de los 10.100.000 corresponde a los costos incurridos desde el momento en que finalizó la etapa de investigación y ya comenzó la etapa de desarrollo. Esa capitalización, para efectos de este caso, en los meses corresponden a 1.900.000 colones, a excepción del mes de agosto, que tiene una variación. Pero si nosotros tomamos en cuenta el 1.900.000 de abril, el 1.900.000 de mayo, el 1.900.000 de junio, el 1.900.000 de julio y los 3.400.000, todos estos datos sumados debemos restar la parte de publicidad, porque eso no se podría considerar como parte de los costos capitalizables del activo intangible para una correcta interpretación. Entonces eso nos generaría un dato de los 10.100.000. Se toma hasta el punto de agosto porque a partir de agosto el activo ya deja también, este activo intangible ya deja de estar en etapa de desarrollo y ya empieza su explotación. A partir del momento que empieza la explotación, la empresa ya estaría en la posibilidad de empezar a correr la amortización, ya sea anual o mensual, que para efectos de este caso, si estamos hablando que la etapa de desarrollo corresponde a 10.100.000, la amortización anual sería de 2.020.000 para una amortización mensual de 168.333. Eso sí, a partir del mes de septiembre, que es cuando ya estamos registrando su explotación. Este ejemplo es como para tener clara la interpretación de la norma que mencionaba Manrique en la primera parte, donde específicamente se habla que existen estas dos etapas y que en qué momento podríamos decir que el costo es capitalizable y cuándo lo consideraríamos un gasto. Entonces, en resumen, la etapa de investigación para efectos de un activo intangible se tiene que registrar como un gasto en el periodo en el que incurrieron, y la etapa de desarrollo sí se puede considerar como parte del valor o un costo capitalizable que va a formar parte del valor del activo intangible. Este costo se tiene que dejar de acumular en el momento en que ese activo empiece en su etapa de explotación, que a partir de ese momento estaríamos ante el registro de una amortización. Para continuar con nuestra exposición, en el tema de jurisprudencia buscamos una jurisprudencia del 2003, específicamente del 3 de septiembre, donde por efectos de procedimientos tributarios, una compañía que facultada en el artículo 119 hace la consulta acerca de la amortización de licencias de uso de software como un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, esta empresa, como parte de los antecedentes, es una empresa costarricense que se dedica a la venta de suplementos alimenticios y adquiere 13 licencias de software a una empresa domiciliada en México. Es importante tomar en cuenta que dentro del análisis de la jurisprudencia que hicimos, se nota que en ningún momento se adquirieron los derechos morales, patrimoniales e intelectuales sobre este software, sino lo que se adquirió en realidad fue una licencia para el derecho de uso. Igualmente, en el caso ellos reconocen que no compraron un software ni que adquirieron los derechos patrimoniales o morales de autor de estas licencias, que para efectos de este caso eran 13 licencias. La consulta concreta que ellos hacen es que la amortización de las licencias de uso de software es un gasto, si es un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, ellos lo que consideran es que como parte de su interpretación de la norma, considera o establece que los efectos contables, la amortización es el proceso de transformar el gasto en gasto el costo de los activos intangibles, tales como marcas de fábricas, patentes, créditos mercantiles o gastos de la organización. Y cita la definición establecida en el oficio 2998 del 2014. Como parte de las respuestas, en el punto 4, el criterio de la Dirección General de Tributación lo que dice es que luego de haber hecho el estudio al contrato que se aportó para efectos del análisis de este caso, se desprende con mucha claridad que el mismo está referido solamente a un convenio de prestación de servicios efectuado entre las dos empresas indicadas y donde simplemente lo que se indica es que es un contrato de servicios y que consisten en actividades, por ejemplo, integrales de soporte, administración, mantenimiento a sistemas operacionales y redes, sin que incluyan ningún
tipo de compra, ni derecho, ni uso de licencias. Entonces, hasta este punto podríamos estar claros que la empresa no ha adquirido ningún derecho sobre las licencias. Prácticamente lo que se contrató solamente fue un servicio. Entonces, de igual forma, en el oficio del 2604-4 del 10 de noviembre del 2014, entonces establece que el uso de los programas o licencias de cómputo para que pueda ser considerado como un gasto deducible debe haberse adquirido a la empresa que elabora y comercializa sus programas, que es la única que podría disponer, autorizar o ceder el uso de las licencias en su nombre, que es parte de los requisitos fundamentales para poder determinar el activo intangible, que es parte de lo que la empresa que desea amortizar debe hacer comprobar, por decirlo de esta manera, que realmente tiene todas esas características que se mencionaron en la primera parte del video. Como se desprende de lo analizado, entonces no nos encontramos en el supuesto de que plantea la empresa consultante, por lo que en consecuencia la dirección no comparte el criterio y procede a denegar todos los extremos y la posición de la empresa. En otras palabras, lo que se dice es que básicamente la empresa no había cumplido con las características de un activo intangible de acuerdo a la forma en la cual fueron adquiridas las licencias, y simplemente lo que tenían era un contrato por servicios donde no aplicaba el tema de intangibles. En conclusión, podemos decir que al momento de hacer todo el análisis de los activos intangibles podemos determinar que hay puntos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Primero, que tenemos que tener claro cómo se va a determinar o cómo se va a reconocer un activo intangible. Entonces, cómo vamos a determinar el precio, cómo se van a medir los costos. Y es importante tomar en cuenta también que la misma Administración Tributaria ha aceptado el uso de la norma de la NIC 38 sobre activos intangibles, donde en esta misma norma se establece que existen dos etapas para poder registrar, por ejemplo, un activo que se desarrolló de forma interna, que es la etapa de investigación, y posteriormente la etapa de desarrollo, como vimos en el ejemplo práctico. Y también que a nivel de forma independiente también podemos adquirir un activo intangible y la empresa está en la obligación de demostrar todos los documentos, el costo y todos los respaldos necesarios para realmente demostrar que se tiene derecho sobre ese activo intangible, que podemos disponer, que se puede vender, que se puede separar, que va a producir beneficios futuros. Igualmente, en todo el resumen de la presentación, podemos también ver que los activos intangibles tienen vidas útiles que pueden ser finitas, que son aquellas que ya sea por tiempo o por unidades específicas, podríamos decir que vamos a amortizarlas, o tenemos las vidas útiles indefinidas que corresponden a aquellos activos intangibles que no es fácil, por decirlo así, prever cuál va a ser su finalización o la amortización. De forma legal, también a nivel de Costa Rica, entonces en conclusión podemos decir que específicamente hay un artículo en la ley del impuesto sobre la renta, que es el artículo 9, en su inciso F, donde establece cuáles son aquellos activos intangibles que no están sujetos o que no se pueden considerar como un gasto deducible del impuesto a las utilidades. E igualmente en el reglamento asociado a esta ley del impuesto sobre la renta tenemos el artículo 12, específicamente en el inciso K, donde igualmente se establecen las condiciones para las cuales, por las cuales no se podría considerar deducible un activo intangible. De esta manera, compañeros, daríamos por finalizada nuestra participación para efectos de la investigación acerca de activos intangibles.